Para que vea que yo no soy experta en lluvia, sino en patrimonio, ¿no? Bueno, en esencia, para los que nos dedicamos a la jardinería o los que nos dedicamos a la agricultura, que está aquí Andrés también, no sé si habrá alguien más, somos agrícolas, son bueno, pues todo, ¿no? El paisaje es lo que nos mueve, ¿no? Darle las gracias a Algaria por invitarnos. Voy a tener que empezar a aprender a decir que no a los amigos. Y dije, ¿por qué me han invitado a mí? Eso es lo primero que me pregunto, ¿no? Y digo, bueno, primero soy almeriense, antes hemos tenido una conversación interesante y le he dicho a Javier, digo, esto forma parte de nuestra cultura o de nuestras conversaciones, ¿no? ¿Te acuerdas aquella vez que llovió y vimos salir el río y cuando bajó la calle y destrozó? Eso forma parte de nuestra cultura, nos vamos acordando, ¿no?, de nuestros años, de nuestras cosas, pues, por muchos motivos y entre otras, pues afortunada o desgraciadamente, por cómo llueve y los daños que va haciendo, ¿no? Eso también es el equipaje de los que tenemos ya cierta edad, aunque tenga que recordarlo, ¿no? Y eso es importante. El almeriense, hijo del desierto, vive la costa, pero también, digamos, siempre estamos mirando con recelo el cielo, ¿no? En cuanto allí creo que soy de la bahía, soy zapillera. Siempre decimos, ¿dónde están las nubes? Está en el rincón de las Panochas, que el rincón de las Panochas es en poniente, justo cuando baja hacia la Chanca, ¿no? La zona de las estribaciones de la Sierra de Gado, porque según donde se acumulen las nubes, sabemos que va a caer una buena tromba de agua o no la va a caer, o la Chanca va a sufrir inundaciones, o si está el rincón limpio, o sea que forma parte de lo almeriense, el levante y el poniente. O sea, que sopla, levante, poniente, forma parte de nuestras características de la vida. Si llueve, las migas, pero si se acumula cierta tormenta, sabemos cómo otearla o olerla, estamos educados a eso, ¿no? Entonces, bueno, dije, pues por eso me habrán invitado, ¿no? Lo que es curioso, que viendo todos los análisis que ya llevan haciendo desde el año pasado, los científicos, los estudiosos y los grandes eruditos hayan llegado a la misma conclusión que los alumnos de Manolo Pérez Sola, que también es amigo nuestro, hicieron el año pasado un estudio sobre cómo afecta, ¿no?, la acción del hombre en los desastres naturales. Qué curioso que niños que supuestamente están en educación reglada, pero son de educación especial, hayan llegado a la misma conclusión que grandes eruditos que son ingenieros o grandes ecólogos y demás. Entonces ahora la reflexión es, bueno, si tanto no hace falta una gran cultura, simplemente vivir y observar el medio, ¿no?, observar la naturaleza. ¿Por qué si tanto los que tienen mucho conocimiento sobre lo que es normal, ¿no?, la base, los niños, o en este caso los adolescentes, tienen esa sensibilidad, el maestro le hace pararse 3 segundos y reflexionar y llegan a la misma conclusión, con diferentes palabras, diferentes volúmenes, tocho y demás, pero es que llegan a lo mismo. Y esta noche, igual que hemos sido hace 5 minutos ahí con ellos, vamos a llegar a la misma conclusión, o creo que vamos a intentar llegar a la misma que los niños y los grandes científicos, ¿no? Porque la pregunta es, ¿por qué los políticos no llegan a la misma? La palabra yo creo que la pondremos al final, ¿no? No sabía cómo titularla. Y hablar sobre esto cuando hace un año es muy sensible, ¿no? Y sobre todo cuando lo ves tan claro que te moja, y yo me mojé el año pasado y dije, esto aquí no puede estar. Y sigo mojándome, soy una persona valiente y por eso imagino que me habéis dicho que venga, ¿no? ¿Cómo le llamamos? Bueno, pues responsabilidad humana a los desastres naturales, porque la naturaleza tiene su lenguaje, tiene su expresividad, tiene su energía, se expresa, y nosotros tenemos que saber convivir con ella. Somos parte de la naturaleza, somos parte de esa vivencia, ¿no? Y así le llamamos. Así que gracias por invitarme, la llamamos. Bueno, como no sabía quién iba a venir ni por dónde empezar, dije, bueno, pues primero, para hacerme yo composición del lugar, ¿qué son realmente un desastre natural? Porque cuando una vez es una lluvia y de repente otro día estamos hablando de catástrofes, ¿no? Bueno, pues cuando hay un desastre natural es porque hay pérdidas materiales, que hay vida humana, y es porque ocurre algo. Bueno, pues puede ser por avalanchas, de nieve o corrimientos de tierra. Antes hemos estado hablando de cultura y de patrimonio, no es momento, pero no estamos viendo que se está perdiendo parte del patrimonio de la cultura algárica por esos desprendimientos de tierra o porque de repente se hunde, como ha ocurrido a veces en las cuevas
o en la zona de los yesos, bueno, o hay una gran ola de calor, pues puede ocurrir, o se graniza, o una gran sequía, o de repente un huracán, una zona de huracanes, pero ahora, ¿no? Cuando empieza la época de huracanes no es raro al final del telediario que nos vayan nombrando el nombre, por dónde va, qué hace, los tifones, esas mandas de agua también que los pescadores las siguen mucho, bueno, los tornados, ¿no? Que en Minnesota, en Estados Unidos, son tan característicos. También podemos tener desastres biológicos, ¿no? Por ahí de lo de la gripe aviar, que ahora empezó, pero luego se para. Se ve que la farmacológica, en función de lo que le interese, nos van soltando lo de las pandemias, ¿no? Que nos vamos a morir de manera isofasta y nos da mucho miedo cuando vemos esas películas y demás, ¿no? También puede haber fenómenos de origen espacial, como caer algún meteorito, que eso está también catalogado, o una famosa tormenta solar, que dicen que nos vamos a quedar sin electricidad y sin aparatos porque cuando el sol diga de un día dar un zambombazo nos vamos a quedar. Bueno, son cosas que pueden ocurrir, los científicos no paran de hablar del tema y están ahí. En Almería, catalogada históricamente, hay tres grandes, digamos, desastres naturales: los terremotos, las inundaciones y los tsunamis, ¿no? Hay catalogado uno. Y se llama desastre pues cuando superan nuestra vida cotidiana, nuestra normalidad, ¿no? Antes hemos estado hablando con Andrés, que si no la conocéis os la enseño, ¿no? Los apuntes históricos apunte histórico en la provincia de Almería de los desastres que hemos estado hablando antes. Bueno, tsunami, eso también, bueno, nuestra historia es reciente, aunque seamos de la cultura arábica, pero que haya testimonio, que esté escrito, que se sepa ciencia cierta o que esté datado. Bueno, pues supuestamente hubo un tsunami que además está por un historiador de la época que dijo que se separaron las aguas y de repente volvió. Bueno, pues a la zona de Adra y Almería supuestamente sufrió uno. Ahora, con el tema de las prospecciones petrolíferas y de las pruebas que se van a hacer con el tema de taladrar, con el tema para encontrar gas, se está viendo que esos movimientos anómalos que se puedan producir en el mar de Alborán puedan provocar también tsunami, y porque es normal, hay más de 5 fallas colocadas en lo que es toda la cuenca del Alborán, o sea que también somos zonas de riesgo de no solamente Japón. Bueno, terremotos hay muchísimos datados, afortunadamente son muy continuos, eso significa que toda esa energía que tira la naturaleza se va soltando todos los días durante muy poquito, pero de vez en cuando ocurren algunos gordos, y ahí tenéis algunas fechas de algunos, en Almería, en la zona de Levante, Ponientes, incluso en Daría, que ahí está mi amigo Pepe, que hubo más de 200 muertos en el 1804, ¿no? Bueno, inundaciones, ¿por qué he puesto esto? Un tsunami, ahí he puesto uno que supuestamente hubo, terremotos X que hubo, pero inundaciones es que no paramos, o sea, es lo que hablábamos antes, ¿no? O sea, si nosotros, en nuestra vivencia, que en geología no es lo mismo que una era biológica, imaginaros, ¿no? Si empezamos a datar o a fechar cuando ha habido una, o por tradición oral, o por escrito, o porque se ve en el terreno de que ha habido alguna. Bueno, pues hay datadas un montón, malas que seguramente quieren por datar, ¿no? Capel Molina tiene un estudio hecho y hay muchos más. Es una foto de la inundación del río Almanzora en el 73. Antes había estado hablando de 1889, 90. Bueno, esta foto se la he rescatado a mi amigo Javier Irigaray de su Facebook. Es muy impactante, ¿no? Bueno, pero claro, que es una inundación, pues que se acumula el agua, ¿no? Por lluvia o por un deshielo que habéis estado hablando antes, o antes habéis contado que esa grande que está aquí datada fue porque hubo un cambio climático y hubo un deshielo más acusado de lo normal. Bueno, en esencia es porque hay muchísima más agua de lo normal, y los cauces o las vías naturales que tiene el agua pues no tienen capacidad para incluso a veces porque se ha roto algo que hemos hecho nosotros, ¿no? Lo que hablábamos antes de la obra, o acordáis de lo de la de Tous, ¿no? Cuando se rompió la presa, ¿no? He puesto estas imágenes porque son del 76 y son del Poniente, son de Adra. Las he encontrado en blanco y negro y en color, y veréis que no van a diferenciar a lo largo que vayamos hablando durante estos 20 minutos o lo que sea, no va a ir variando nada, son las mismas imágenes, todo igual. O sea, igual, esas
exactamente igual. O sea que si pues, tuviésemos imágenes de 1800, o sea, siempre será lo mismo, pero con coches, con otro tipo de construcción, pero siempre lo mismo, ¿no? El río igual, como se queda, no va a haber diferencia. Por eso la he puesto así como para que no perdamos, ¿no? la referencia de la imagen. Pero claro, el hombre tiene mucho que ver, o sea, de repente nos creemos que estamos por encima de todo y decimos, pues aquí pongo una casa, o aquí ahora hago un puente, o aquí ahora hago una presa, o incluso los egipcios que el otro día hablábamos, ¿no? Aquí planto en vez de hortalizas y un cultivo herbáceo que sea rápido, pues pongo y pongo árboles, que son cultivos leñosos y más grandes, ¿no? Como nos queremos por encima del bien y del mal y como tenemos memoria de pez, esa que he dicho, y no memoria de la otra, no sé qué nos va a pasar las últimas 2 generaciones, pues nada, pues lo ponemos. Creemos que ejecutando con nuestra obra vamos a tener todo controlado, la naturaleza, y a veces subestimamos, ¿no? El hombre transforma digamos, los deltas o los cursos de los ríos pues desde que el hombre se asentó. O sea, cuando íbamos cazando no, porque nos dedicábamos a perseguir la presa, pero en cuanto inventamos la agricultura teníamos que quitar los bosques, teníamos que quitar la vegetación que nos llevaba para poder cultivar lo que nosotros queríamos. Y el gran problema hasta ahora es la deforestación. O sea, es la deforestación que estamos haciendo en nuestros montes. Nosotros hemos sufrido una gran deforestación con el tema de la minería, también lo comentábamos, ¿no? Pues ahora, al no haber minería, se están recuperando un poco más nuestros montes, pero imaginaros en el siglo XIX o incluso ¿no? que los romanos estuvieran en sus minas, pues pillaban lo que piden, todo desolado. Y eso, pues, menos capacidad de retención, ya lo veremos luego, menos capacidad de retención de agua y demás. Pero también desde los antiguos egipcios ya hacían embalses, construían cosas, o sea, el hombre siempre ha intentado, ¿no? Para estar ahí presionando en medio o donde se vivía. Incluso son típicos, en Mesopotamia y en China, los diques fluviales, ¿no? O sea, siempre hemos adaptado nuestra tecnología, tanto que si fuese barro, o troncos, o piedra, o lo que tuviéramos, ahora que tenemos una tecnología puntera para hacer un canal de Panamá, o desviar un río de las características del Paraná en Argentina, o cosas así, ¿no? O en China lo que están haciendo la gran presa o sea, ya cosas grandes, ¿no? El ser humano ya por encima de todo. Pero donde más lo de la mano del hombre, donde más se ha notado, por supuesto, en el último siglo, en el siglo XX, ¿no? Y ya quedan muy pocos ríos sin alterar. Ya queda poco, a todos lo hemos metido a mano. Bueno, pues ¿qué hacemos nosotros para que incremente el riesgo? Por supuesto, en lo del cambio, ¿no? En los cambios de uso, ¿no? Y nos van a incidir ese cambio de uso del suelo, o sea, que es un cambio de uso del suelo, que a veces voy a intentar explicarlo. O sea, si es un terreno que es agrícola, pues lo hacemos, por ejemplo, urbano. Y ya de repente hemos pasado de cultivar nuestros tomates a hacerlo urbano. Y eso así. Y ahora con los nuevos PGO, pues eso se nos va, los PGO, la línea del trazado, se nos va ahora un montón. Pero eso tiene un montón de incidencia. Porque el problema va a ser que cualquier trastoque que hagamos del delta, de los transcursos de los ríos, de las ramblas, toda la parte fluvial, pues esa relación que hay de escorrentía, tanto de superficial como de infiltración del terreno, pues va a tener problemas. ¿Qué cosas o qué acciones nuestras afectan más? Pues la agricultura, las explotaciones mineras, las canteras y, por supuesto, la urbanización. Eso es lo que más va, la capacidad de absorción del suelo es lo que más perjudica. No es lo mismo tener un cultivo de tomates que construir una urbanización. Todo el tema del hormigonado, la estructura del suelo cambia totalmente. Esa impermeabilización, ¿qué es lo que hace? Porque el caudal total cuando tenga que pasar todo ese desagüe de agua sea muchísimo mayor, se acelerarán los flujos, no se retendrá tanto y la velocidad será mucho mayor. Esto tiene muchas explicaciones en hidráulica y no nos vamos a parar en eso. No.
las figuras de los hidrogramas y demás, ¿no? O sea, la velocidad y la cantidad de caudal que tiene. Y luego también el incremento de la carga de sedimentos. No es lo mismo estar en un terreno donde hay vegetación que se está sujetando, digamos, con las raíces un poco el terreno, a estar totalmente desnudo y por donde cae el agua, pues que se lo lleva todo sin problema. Luego, otro de los problemas es la ocupación de las zonas inundables, ¿no? El hombre siempre ha intentado buscar el agua, bueno, y ahora. El agua yo creo que va a ser uno de los puntales, si es la energía, que ahora nos estamos pegando de guantazos por las petroleras y por la energía eólica y esto y lo otro, pero el agua va a ser el bastión, o sea, quien tenga un manantial va a ser el de oro. O sea, el agua siempre ha sido un punto de referencia donde el ser humano va desde un asentamiento, ¿no? El agua potable. Y ahora también lo es. O sea, no hay empresa privada que no intente comprarte un manantial para hacerse de oro. O sea, imaginaros, estamos privatizando el agua. Así que bueno, siempre nosotros nos hemos asentado cerca del agua, es normal, lo necesitamos para vivir, ¿no? He puesto esa imagen del río Níger porque hemos conocido a una persona muy interesante, que es Ismael, de Tombuctú, y el otro día hablando me dice: el río Níger es todo en mi vida, en mi alma, y dice, y se está desecando. Claro, se está desecando por toda la antropización que está sufriendo, ¿no? El río Níger. O sea, es tan importante el agua para la vida, para las personas, que es como si dijéramos que es lo que nos da sustento, lo que nos da vida, ¿no? Bueno, pues en esa búsqueda siempre aumentamos, digamos, los núcleos de población. No se va a ir la gente al desierto, siempre va a los núcleos, a esos sitios, esos sitios donde hay agua. Y esa presión, digamos, demográfica, pues perjudica también, pues normal, mayor relación antrópica, ¿no? Luego toda la tecnología que hemos ido generando alrededor del fluvial, pues cada vez se ha ido haciendo más compleja, ¿no? Incluso ahora, a medida que lo hacemos más compleja, los sistemas son más vulnerables. No es lo mismo hacer algo de adobe o de tronco para pasar de un sitio a otro que meter hormigón o estas grandes presas que estamos haciendo. Y también las vías de comunicación. O sea, nosotros para mover trasladarnos de un sitio a otro, pues ya no vamos en burro, necesitamos, ¿no?, las carreteras, necesitamos y otras infraestructuras como son los puentes. Y eso pues modifica, cuando hay una crecida, pues también ya veremos cómo va afectando, ¿no? A todo eso pues hacemos muros, hacemos cosas para intentar contenerlo todo, ¿no? Pero no es toda la tecnología, aunque lo creamos, ¿no? Aquí tenemos a Holanda, que Andrea habrá ido 1000 veces, porque de Semilla se va 1000 veces a Holanda, pero el gasto energético que tiene Holanda para sacar de los canales el agua es inmenso. Lo que pasa es que son tan grandes comerciantes y le entran tantos recursos por otros sitios que si Holanda llega a estar en otro lugar del mundo, no sería sostenible el mantener ese nivel energético de sacar el agua por los canales. Tienen un sistema muy complejo, que lo tienen ya desde hace un montón de siglos, que les funciona, pero les surgen 4 cosas o lo que sea, o no tienen energía o dinero suficiente para invertir y se le iría, ¿no? O sea, hablamos de meter mucha tecnología para controlar el agua, pero... Y bueno, y ahora la famosa palmera de Dubái. Como se van a quedar sin petróleo, pues están invirtiendo en hacer cosas así. Pero ya se están viendo. No sé si la conocéis o habéis oído hablar de ella, la famosa palmera. Y han inventado una isla en forma de palmera, se han traído la arena del desierto y están ahí construyendo, están haciendo una de las cosas, pues, a nivel de arquitectura y de ingeniería, de lo más sorprendente de lo sorprendente. Pero aún así, se le está hundiendo. O sea, con mucha tecnología, con mucho dinero que tengan los jeques y por invertir, la tecnología no es suficiente, ¿vale?, para adiestrar la naturaleza. Pero ¿y qué acciones podemos entonces hacer las personas, el ser humano, para disminuir el riesgo si vivimos, ¿no?, en un medio hostil? Bueno, yo quería que diferenciáramos dos: las estructurales, que serían las obras de ingeniería de las que ha iniciado Javier, y luego también la de gestión sostenible, que serían las de mantenimiento.
Bueno, pues en obras de ingeniería hay 1000. Ahí he puesto la de Nueva Orleans, porque yo creo que todos tenemos aún en la imagen lo que pasó con el Katrina. Podríamos haber puesto cualquiera de aquí, pero otro de nuestras cosas, ¿no? El ser humano, Nueva Orleans. Aquí lo cuidamos, hacemos una infraestructura tremenda, un gran dique, y aún así por la naturaleza de vez en cuando te dice de eso nada, que por aquí paso si hace falta, ¿no? Bien, pues digamos las estructurales, que sería la obra de ingeniería, bueno, pues desviar los cauces, aquí lo hacemos bastante, ¿no? El desvío de las ramblas, la reforestación y conservación de suelo, lo de los diques que os he dicho antes, que son como construcción de barreras en paralelo. Aquí hay algunas pequeñas, esta es de la de Nueva Orleans, que es enorme. También podemos hacer un almacenamiento y laminación para intentar aplanar el caudal del agua. Y cuando subíamos hacia Anta, le he dicho a Sensi y a Guillermo, digo, les voy a contar el caso de la Rambla de Almería. Me acuerdo cuando estudiaba geología en COU, pues éramos tan pocos, porque ¿quién iba a estudiar geología en COU? Todo el mundo se iba a otras cosas. Pues el profesor estaba como maravillado de lo que estábamos haciendo de la canalización de la Rambla de Almería. Y yo recuerdo que nos explicaba perfectamente con todos los planos topográficos y con todo el cómo se estaba haciendo. Y os lo voy a explicar porque la he visto y después me metí en el cajón, ¿no? En el 2005 cuando estuve en el Ayuntamiento de Almería. Bueno, se han hecho una balsa de recogida, 7 para recoger la avenida, y luego está, pues, digamos, el cajón, que es lo que transitamos cuando vamos a Almería de la Rambla, ¿no? Cuando baja el agua, pues claro, baja con toda la erosión, con todos los sedimentos y se van rellenando las pocetas, ¿no? Hay 7 con diferentes capacidades, me acuerdo que las estudiamos y me acuerdo que nos hizo hacer los cálculos en COU, ¿eh? No, tampoco estoy hablando de quinto de carrera, de hidráulica ni de nada así raro, ¿no? Bueno, pues calculamos en cuánto se tardarían en rellenar, digamos, los diferentes, un supuesto caso de cuánto se tardarían en rellenar las diferentes balsas. Era muy poco, o sea, se llenaban. ¿Qué es lo que había que hacer? El mantenimiento, vaciarla para que luego otra vez volvieran a rellenarse. Y mi pregunta que le hacía a ellos en el coche, ¿sabéis si se vacían? Y me decían, pues no, es que no se vacían, no sé, el mantenimiento no se hace. Llevamos 20 años que en geología eso no es nada, pero llegará un momento en el que se rellene. Y luego en el cajón, que esto lo cuento porque he estado, el cajón tiene unos drenajes enormes, grandísimos, así por todo lo que es lo que dure, el kilómetro y pico que dura la Rambla, y está lleno de raíces. De hecho, me acuerdo cuando bajamos a la altura del paseo del Parque Nicolás, digo yo que hace una red saliendo de la pared, porque íbamos con los coches, ¿no? Íbamos a ver por qué huele tan mal las desembocaduras de la Rambla, que es otra historia, ¿no? Y no eran redes, eran las raíces de los árboles, que los ficus son tan fuertes, tienen tanto vigor que al final la naturaleza se impone. ¿Cuántas imágenes hemos visto de ciudades abandonadas o de templos en la India o en cualquier sitio en cuanto lo dejamos? No, antes hablábamos de la era, ¿no? En cuanto no se cuida la era, ¿qué pasa? Pues la naturaleza dice aquí estoy yo. Pues eso estaba pasando en nuestras ramblas, o sea, los desagües, ¿no? Por donde tiene que pasar todos los drenajes no estaban limpios. Y la pregunta, ¿están limpiando las pocetas de arriba? Pues probablemente no, o sea que invertimos en infraestructura, pero luego hacemos el mantenimiento adecuado. Ahora, hablando de gestión, ¿no? Bueno, pues no solamente es limpiar la poceta, sino pues muchas más cosas. Predicción, sabemos cuándo va a venir la avenida, sabemos cuándo va a llover, si nos asomamos al rincón de las Panochas o vosotros tenéis monte aquí, sabemos que va a caer una de las bordas. Bueno, pues ser un poco tanoteadores, pero que haya por lo menos unos patrones de comportamiento que a veces pues no lo hay. Nos enteramos todos si va a haber riesgo o no, lo sabe la ciudadanía, no lo sabe. ¿Cómo va a evolucionar esa lluvia? A lo mejor si ha entrado de repente a cambiar el viento, pues ya no. Pero todo eso deberíamos de saberlo, o por lo menos de estar informados, ¿no? Y luego, por supuesto, cuando baja el agua, que haya sensores en el que en todo momento te diga el caudal y cómo van los picos. Y con esos sensores, para eso está la tecnología, no para
que nos avise, para que la población a tiempo real, que podría estar a nivel con satélite, estemos avisados perfectamente en cómo bajan los caudales de la sierra, ¿no? Los que vivimos en la costa, pues ya sabemos que viene el río Andarás a tope o la rambla de Costa Cabana que se va a llevar pues, en verano. Y por supuesto hacer mapas. No lo hay porque habría que hacer los mapas a ver si hay riesgo, si no lo hay, el alcance que va a tener el riesgo, pues mapas de peligro, de vulnerabilidad, para saber cómo podemos mitigar el peligro, la prevención y la mitigación del riesgo, pues el grado de peligrosidad que tiene esa tormenta, y a raíz de eso hacer unos mapas de riesgo de inundaciones, ¿no? ¿Y cómo hacemos esos mapas? Pues importante, lo hemos estado comentando antes en el pasillo. Datos históricos no hay, o si no hay que esforzarse para buscarlo. O hay algún investigador que tiene algo localizado, o sobre todo también la tradición oral, que se está perdiendo. La estamos perdiendo en el trobo, la estamos perdiendo en las cosas culturales, pero estamos perdiendo también esa memoria que hablábamos antes, que tenemos los almerienses de cuando llueve. Y eso hay que empezar a recuperarlo. Antes hablaban de él y lo ha recuperado. Una que hubo muy gorda, la del Día del Señor, que es una frase típica, ¿no? de todos, ¿no? Luego, una vez que se haya recogido todos esos datos científicos, orales e históricos, pues ver para el periodo de retorno. No es lo mismo en zonas que a lo mejor llueve cada 500 años inundan, que cada 100, cada 50, cada 10, o aquí cada año sí, año